Y decía, no sé si en España lo conocen, a Pipo Pescador, ¿no? Decía, vamos de paseo, pi, pi, pi. Nosotros nos vamos de viaje con uno de los portales más importantes de viajes del mundo, que nació aquí y que tiene mucho que ver con la idiosincrasia de los españoles a la hora de elegir dónde irse de vacaciones. Vamos a ver con su CEO, que nos va a llevar a pasear por España y por el mundo. Nos visita Ricardo Fernández Flores, que es el CEO de Destinia. Qué gusto tenerte, Ricardo, en nuestro programa. ¿Cómo estás? Estoy fenomenal. ¿Cómo estás tú, Mario? Qué bueno tenerte de verdad, ¿eh? Es un placer. A ver, ¿cómo se comunica para ser eficiente, para vender viajes, reservas de hotel, en un portal sí, a diferencia de otros, cuando hay a veces tanta oferta? ¿La gente qué ve en la comunicación de ese portal o de ese sitio para elegirlo? El sector del turismo es un sector que no te lo comes, o sea que por mucho, es uno de los sectores que está en un ciclo expansivo más brutal, entonces la verdad es que hay mucho hueco para mucha gente para vender. Nosotros ahora mismo estamos vendiendo en 95 países, no todos son igual de importantes, pero vendemos en multitud y multitud de países, en 33 monedas diferentes, en 23 idiomas diferentes, y cada mercado necesita una aproximación en la comunicación que es diferente, pero al final hay ciertas variables que siempre funcionan. Oye, el precio, si tienes un buen precio, si tienes un buen servicio, si tienes un buen producto, vas a vender. Tienes que hacer que eso, digamos, llegue a la cabeza del consumidor. ¿Cómo asociar Destinia con esos tres factores? Y no en todos los casos es igual, o no en todos los casos el objetivo es el mismo, pero al final la comunicación es todo, porque lo que tienes, la necesidad en el cliente ya existe. Lo que tienes que hacer es que cuando pienses en esa necesidad estés entre la terna o los 4 o las 5 personas que va a mirar para decidir dónde va a elegir sus vacaciones, dónde va a reservar un hotel, dónde va a coger su vuelo. ¿Y cómo se hace para que siempre piense? Porque tal vez una vez, vi Destinia, me gustó, flipé con los colores, qué lindo, y que vuelva, que sea Destinia el lugar de consulta. Viste que uno piensa en bebidas refrescantes, en refresco, y dice Coca-Cola, aunque yo no la consumo, pero Coca-Cola. Digo, Destinia, ¿por qué tengo que ir a tu? ¿Cómo se logra eso, esa identidad de marca, esa asociación y fidelización con la comunicación? Es tremendamente complicado, o sea, la realidad es que es casi imposible conseguir. Nosotros tenemos mensualmente en torno al 32% de repetición de clientes, o sea, los clientes que nos reservan ya nos han reservado en los 12 meses anteriores, pero es súper complicado, porque yo en Estados Unidos soy muy pequeño, o sea, yo vendo millones y millones de euros en Estados Unidos, pero soy muy pequeño. ¿Cómo consigues esa repetición? Pues al final dando un buen servicio, dando un buen producto, muchas veces que ocurran cosas malas y dar la oportunidad de que tu servicio pueda demostrar que es diferencial, te permite mejor engagement con el cliente, más fidelización, pero depende del mercado. Muchas veces es darle algo por tu reserva, intentar crear repetición en base a cashback, en base a dar puntos, a devolver dinero, a promociones. Cada mercado depende, pero es tremendamente complicado, y eso permite que haya mucha competencia, y la competencia hace que los productos cada vez sean mejores. Y tú tienes que trabajar con distintos actores del negocio, tienes que trabajar con quienes brindan los servicios y tienes que trabajar con el cliente, que es el que compra esos servicios. Si le va mal en ese servicio que te compra en tu portal, por más que no sea, y lo contraté en Destinia, pues ya está. ¿Cómo se comunica eso? Porque a veces la gestión no es, la mala gestión o el maltrato al cliente no es de Destinia. O sea, al final, cuando tú decides ser un intermediario, estás expuesta a que si hay un problema en el proveedor, lógicamente va a aplicar a tu marca. El consumidor cada vez es más razonable. Cuando el consumidor le explica las cosas, en la mayoría de ocasiones el consumidor lo entiende, incluso en la pandemia, y lo respeta y comparte, que sabe que las cosas pasan, pero es algo absolutamente inevitable. Y te pasa en cualquier sitio. En Amazon, si tú compras un producto y es malo, ostras, a Amazon, por mucho que sea la empresa con mayor capitalización en algún momento bursátil, pues le afecta a la marca, lógicamente. Te devuelve el dinero a Amazon en muchos casos y ni te pide el reintegro del producto. Te dice, si lo quieres en cashback, directamente ya está. Entonces es inevitable, pero yo creo que el cliente cada vez entiende, el cliente cada vez está más experimentado y entiende mejor cuál es el valor que te puede exigir y lo que no. Y si el servicio es bueno, la atención es buena, el producto es bueno, el precio es bueno, aunque sucedan cosas malas, el cliente yo creo que acaba confiando, a lo mejor no en el cortísimo plazo, pero sí en el medio plazo. La pregunta del día de hoy, que te hicieron cuando ingresaste al plató y que estará en nuestras redes sociales, es ¿qué herramientas de comunicación estás utilizando actualmente? ¿Cuáles son esas herramientas efectivas que hoy te son útiles como herramientas de comunicación para llegarle al público al que le tienes que llegar? Al final nosotros el año pasado tuvimos 1.4 millones de usuarios, o sea, de usuarios no de clientes, o sea, de personas que tenían una reserva en su bolsillo, que se metieron en esta web en vez de meterse en otra y reservaron. Y la comunicación, es imposible,
O sea, no está algo tan de nicho. O sea, no, digamos, yo no me puedo enfocar en cómo voy a comunicar a este nicho de 150 decirle cuáles. ¿no? Claro, entonces al final nosotros comunicamos de 1000 maneras diferentes. Hacemos muchísima comunicación digital, muchísimas redes sociales, mucho Instagram, mucho TikTok, mucho marketing segmentado digital. Hacemos muchísimo marketing en la calle. Hacemos en Madrid, ahora mismo tenemos, por ejemplo, una campaña en los autobuses, en los metros, en los MAPIs, en el Orgullo. Ahora mismo en el Madrid se celebra el Orgullo, tenemos una carroza, ¿sabes? Es decir, en cada mercado exige una comunicación diferente y no hay comunicación mala, porque cualquier comunicación normalmente produce algo. Lo que tienes que entender es, bueno, es cuál es el ROI que tiene esa comunicación para ti y si es la adecuada para el tipo de cliente que en ese momento buscas y si eres capaz de construir esa comunicación, porque muchas veces es importante mantener una cierta coherencia en tu comunicación. No es... O sea, es decir, el año pasado nosotros fuimos el patrocinador de un equipo de la Premier League, del Wolverhampton, donde estaba Julen Lopetegui de entrenador. Fue una acción que hicimos un año, no hemos continuado, quizá nos ha faltado coherencia. O sea, quizá para ser capaz de que el mercado británico, el mercado del centro de Inglaterra, el área en torno a Birmingham, que es un área muy potente como emisor, tenga la marca Destinia, tiene que haber sido algo más prolongado. Claro. Entonces, cuando te metes en una acción de comunicación, tienes que también ser consciente que tiene que ser coherente y necesita tiempo, como todo. ¿Y quién decide esa multiplicidad de canales? Tú eres el CEO, pero ¿quién es o cómo encaran esa decisión de multiplicidad de canales, multiplicidad de mercados, multiplicidad de objetivos a comunicar? ¿Cómo esa tarea tan compleja de que cada acción tenga realmente una vuelta positiva, por lo menos en fidelización de marca? La realidad es que nunca sabes si va a haber retorno. Vas a una bolsa. O sea, muchas veces no sabes lo que va a pasar. Cuando haces televisión, nosotros hacemos mucha televisión y es muy difícil medir el retorno de la televisión. Entonces te hablan del efecto halo, pero es muy difícil realmente traquear y decir yo he salido en este spot y en los X segundos posteriores realmente se han metido en mi web o no, o el cliente que se metió una semana después era porque lo vio en televisión o cómo era. Eso es muy difícil. Al final son estrategias que van de la mano. Cuando tú decides vender en 95 países, como una consecuencia inevitable tienes que comunicar en 95 países, o al menos en los países que son más relevantes dentro de esos 95. Y una vez que tienes que hacerlo, tienes que decidir, y el equipo de marketing y comunicación tiene que hacerlo, cuáles son las mejores herramientas o las que puedes presuponer que tienen más retorno. Y a veces aciertas y en la mayoría de los casos te equivocas. Y al equivocarte aprendes e intentas equivocarte menos la próxima vez. Y en ese juego pues vas creciendo o no, pero lo que intentamos es crecer. ¿Interna la gestión de la comunicación o externalizas en una empresa que comunique las acciones? Nosotros intentamos hacerlo todo dentro. De hecho, toda nuestra tecnología está desarrollada interna, toda nuestra comunicación es interna, todo nuestro call center, todo el mundo que te coge el teléfono en Destinia es una persona contratada por Destinia, no está externalizada. Tenemos call centers en África, en Sudamérica, ahora en Centroamérica y en Europa. Y bueno, por ahora nos funciona. Pero también en algunos casos puntuales hemos necesitado a alguien externo que nos ayude, porque hay ciertas palancas que no conocemos o que no podemos hacer tan bien y necesitas un profesional que te ayude realmente a hacerlo como quieres. Y vamos a hablar de un tema que hoy es excluyente en el mundo del turismo. Creo que en la vida cotidiana, hoy estuve en el Summit del ITH y mostraban cómo el CEO de Google en la presentación de productos mencionó 1555 veces la palabra inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. ¿Cómo cambió una empresa de tu sector la irrupción de la inteligencia artificial al tener que comunicar? ¿Facilita, complejiza? Porque me imagino que es una tarea tan compleja que tal vez con un asistente de inteligencia artificial, con un buen prompt, puedes establecer mejores campañas o no lo sé. Es una pregunta muy interesante. A nivel de comunicación, acuñar el término inteligencia artificial en la manera que lo hemos hecho es súper positivo. Hazte cuenta que hace 5 años, si yo te hablaba de inteligencia artificial, te parecía una cosa de los años 60, que es cuando empieza la inteligencia artificial, y yo te hablaba de machine learning. Yo te decía que hacía muchas cosas en machine learning, que es una parte realmente de la inteligencia artificial, y el machine learning para ti no era sexy. Igual. Sonaba aburrido. No me hubiera llamado a hablar de eso. A sótano. En cambio ahora se habla de inteligencia artificial y todo el mundo le parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hemos interactuado con algo, con una funcionalidad de inteligencia artificial que es generativa, que es ChatGPT, que a todos nos ha parecido muy interesante, porque estábamos tocándola. Que yo antes todo mi back office estuviera construido con machine learning, a ti te era irrelevante. Yo era más rentable en mis procesos, te daba mejor servicio, pero tú no lo tocabas, ¿no? Claro. Entonces el hecho de que ahora a inteligencia artificial todo el mundo presuponga algo, a mí me facilita mucho la comunicación. Nosotros fuimos la primera agencia, bueno,
la primera web de viajes en Europa que permitió una búsqueda basada en ChatGPT. Nosotros te metías en destina.com y podías hacer la búsqueda clásica de origen, destino, fecha de entrada, fecha de salida, o interactuar en una tecnología basada en ChatGPT, ¿vale? Para ir generando lo que querías hacer en el viaje. Que tú sepas lo que es inteligencia artificial, o al menos lo presupongas, a mí me permite comunicar muchas más cosas, porque yo puedo comunicar que hago eso y a ti te llama la atención. Entonces, para mí es mucho más sencillo a nivel de comunicación. A nivel técnico tiene retos, pero como ya era algo que estábamos haciendo, pues bueno, son retos lógicos de la evolución de una tecnología y de una aplicación en una industria como es el turismo. Si le pongo a todo entonces IA o AI, claro, va a llamar la atención. Eso es un buen tip ese, ¿no? Totalmente. Para todo ponerle... Si yo te hablo de Deep Learning, te da igual. Sí, sí. Si yo te hablo de Large Language Model, pues tú me dices, sí, ok, ahora te digo, inteligencia artificial. Nada. No, esto me interesa, voy a ver si aprendo algo. Sí que me lo pone mucho más sencillo. ¿Cuáles son los desafíos de aquí en adelante que te planteas como CEO de Destiny a la hora de fidelizar la marca, de sostener la marca, de que la gente, de comunicar y no perder la esencia de lo que la gente identifica cuando uno dice Destiny? Al final yo digo siempre que nosotros tenemos que ser relevantes. O sea, la única manera de ser de una empresa para mí es ser relevantes, y ser relevantes para los 3 stakeholders que nosotros tenemos: ser relevantes para nuestros empleados, ser relevantes para nuestros clientes y ser relevantes para nuestros accionistas. Y eso presupone un montón de cosas súper difíciles de conseguir. La primera es tener un muy buen producto, un muy buen servicio, estar en muchos países, los mejores medios de pago, dar algo al consumidor que realmente le merezca la pena en vez de otro sitio. Ser relevantes para mis accionistas significa ser rentable, generar valor y que ellos realmente puedan tocarlo. Y ser relevante para mis empleados es realmente poder traer el mejor talento y que sea un sitio donde poder desarrollar tu carrera. Y si juntas las 3 cosas, que es súper complicado y que es el reto de cualquier empresa, pues permaneces y eres relevante. Y cuando eres relevante, pues esa inercia suele ser muy positiva y te hace que cada vez sea más sencillo. Pregunta del millón. La buena. ¿Cómo no te encerraste en un despacho, en una oficina, en una de las torres de la zona de Cuatro Tor, siendo el CEO de una compañía que tiene presencia en tantos países y tan directamente estás con nosotros, abierto al diálogo, a las entrevistas? ¿Cómo no te pegó el fenómeno, el síndrome del CEO? ¿Viste? A veces los CEOs son, no, es el CEO de... ¿no? Y tal vez ustedes son globales y eres el CEO de, y estás aquí hablando con nosotros y te lo agradecemos enormemente. El placer es mío, pero al final, tú piensas que nosotros usamos mucha tecnología, mucho machine learning, mucha inteligencia artificial, pero yo vendo habitaciones de hotel, yo vendo camas, yo vendo un autobús, yo vendo cosas muy sencillas para la gente que la hace muy feliz, y si no soy capaz de comunicar en cualquier sitio eso, o sea, para competir con empresas, piensa, yo compito con Booking.com. Booking.com es una empresa que por capitalización bursátil podría comprar mañana el BBVA y el Santander, y le sobraría dinero. O sea, ese es el tamaño de Booking.com. Para competir con ellos tengo que ser... Menos mal que no dijiste BBVA y Sabadell, porque si no hay ahí le sobraría mucho más. La OPA hostil. Entonces tengo que ser mucho más ágil, comunicar mucho más, estar en muchos más sitios, ser mucho más agresivo para realmente poder llegar al consumidor y contarle mi mensaje, lo que quiero, y ser relevante en su cabeza. Así que estar aquí es una obligación. Vamos, el problema sería si no estuviera aquí. Espero que además haya sido una obligación, que la hayas pasado bien. Te agradezco mucho que hayas estado y que haya sido el cierre de nuestro programa, de este viaje con Destinia, ¿no? Destino a el próximo episodio de Corporate Talks. Muchísimas gracias, querido amigo.